Hola para todos, estamos en una nueva clase de Pasos a la Vida Abundante. Desde la Iglesia Vida Abundante queremos compartir con todos ustedes algunas clases que nos van a ir discipulando en temas que tienen que ver con la vida cristiana. Y hoy es la clase número 2 que tiene relación con el tema de salvación. ¿Sí? Es el tema que vamos a estar desarrollando ahora. Son clases breves para que nos dejen un pequeño acercamiento a los conceptos que vamos viendo. ¿Sí? El día domingo pasado, Gastón comenzó hablando del tema de salvación y nos introducía al tema hablando de el problema que es el pecado en la vida del hombre, consultando algunos pasajes en el Génesis y nos explicaba el tema también de la expiación. ¿Qué significa? Algo que quería agregar y decir en relación al tema de salvación es que si uno trata de entenderlo de una manera lógica, uno nunca lo va a entender. Porque el tema de salvación es un tema de fe. Y un tema de fe específicamente en el Señor Jesucristo. Entonces, alguno puede llegar a ver este video y si no tiene fe y no cree en este tema, obviamente va a ser muy difícil poder llegar a comprenderlo. Porque la salvación requiere fe y fe en Jesús. Hoy nos vamos a acercar un poco a algunas definiciones importantes, pero lo primero que te quería decir es que este tema requiere fe y no necesariamente se puede explicar desde la lógica. No obstante, todos aquellos que depositamos nuestra fe en Jesús somos salvos. ¿Sí? Seguimos avanzando. Aquí hay una pequeña placa que nos habla de la introducción al tema y parte de lo que nos decía Gastón en la clase pasada, que lo que tenemos que entender es que Cristo tomó nuestro lugar, derramó su sangre y tomó nuestro lugar para solucionar en la vida del hombre el problema del pecado. El pecado que nos separa de Dios. Pecado que se originó y lo podemos ver en el Génesis con Adán y Eva. Ellos pecan, el pecado entra en la vida del hombre, que no es ni más ni menos que hacer el hombre su propia voluntad en independencia de Dios. Y crea un problema porque el hombre comienza a vivir separado de Dios. Gastón nos hablaba del tema de que antes se hacían sacrificios de animales para solucionar en alguna medida ese problema, hasta que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y él solucionó el problema del pecado y la separación entre el hombre y Dios. Por eso en muchos lugares se lo grafica como un puente entre Dios y los hombres. Presta atención al segundo párrafo, dice, pero aunque Jesús murió por todos, no todos son salvos, sino solo aquellos que aplican la sangre divina, la sangre de Jesús, a su vida, mediante. Y aquí hay dos requerimientos, dos requisitos muy importantes para que las personas sean salvas. La fe y el arrepentimiento. Por eso al principio te hablé de la fe y que desarrollar el tema de salvación es por medio de la fe. Y lo otro importante que Gastón nos hablaba es del arrepentimiento. Entonces, si yo tengo fe en Jesús y me arrepiento de mis pecados, puedo encontrar el camino hacia la salvación. ¿Sí? Aquí hay una definición sobre el tema de arrepentimiento que deseamos compartir con vos. Dice, arrepentimiento es un dolor profundo y verdadero por el pecado, acompañado de un cambio de conducta, un giro de 180 grados, un cambio de opinión, de actitud y acción hacia Dios y hacia el pecado. El arrepentimiento em, nos pone en una situación de inconfort con el pecado. No nos gusta, no lo queremos, estamos en desacuerdo, nos duele y de verdad, ¿sí? Esto no es que nosotros podemos mentirle a Dios,
verdaderamente nos sentimos mal, nos arrepentimos y fíjate que propone un cambio de conducta. Vivo de una manera distinta porque estoy arrepentido. Iba en una dirección, me arrepiento y no sigo en la misma. Cambio de dirección. Ese cambio de dirección lo provoca Jesús en la vida de las personas. Esa dirección era una dirección egoísta que solo pensaba en los deseos nuestros. Y ahora encontramos a Jesús en nuestro camino, nos arrepentimos de cómo vivíamos y ahora comenzamos a caminar junto con Jesús en arrepentimiento hacia una dirección nueva que Él nos propone, la voluntad de Dios. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de opinar cambia, la actitud hacia la vida nuestra cambia y la actitud obviamente hacia Dios lo involucramos a Él en todo y obviamente ya no sentimos un placer ni nos agrada el pecado. Y ese cambio de dirección y ese arrepentimiento y el caminar con Jesús bendice un montón nuestra vida. Y ahí en negrita, ahí abajo en la placa vas a poder ver, no es solo sentirse triste por el pecado, sino cambiar de actitud. En la clase del domingo próximo vamos a ver algunas dimensiones del verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que desarrolla más esto, pero lo importante es que sepas que no es solamente cambiar por dentro, pero en la práctica no. El verdadero arrepentimiento cambia interiormente y hacia afuera. Se ve en la conducta de cada uno de nosotros. Te invito a leer ahora 2 Corintios 7:10. Fíjate que compartimos con vos varias versiones y dos aspectos sobre el arrepentimiento queremos compartir. Vamos a leer en la versión NBI, la de abajo de todo, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la naturaleza del mundo produce muerte. Habla de dos tipos de tristeza, una que proviene de Dios y otra que proviene del mundo. Leamos otra versión, por ejemplo, Dios habla hoy, el segundo párrafo, pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Esa conversión involucra el arrepentimiento y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué queremos ilustrar con este versículo de 2 Corintios 7:10? Que Dios puede guiar y puede provocar en las personas, también en el ejercicio del evangelismo, con alguien que predique y demás, es esta tristeza para con el pecado y este disconfort que mueve a la gente a arrepentirse de sus pecados e ir hacia Dios, por ende, hacia una nueva vida y hacia la salvación. Pero en cambio, la tristeza que provoca el mundo no nos lleva ni más ni menos que hacia la muerte. No hay solución al problema del pecado y a estar separado de Dios en el mundo. Solo Jesús puede dar solución a eso. Y queríamos terminar proponiéndote, como en la clase pasada, que podamos leer juntos, si no lo hicimos desde el domingo pasado, podemos hacerlo a partir de ahora, leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque mucho de esta carta Pablo escribe y habla muchísimo sobre la salvación. Y es como un desarrollo y un tratado teológico acerca de la salvación y te va a hacer muy bien leerlo en el marco de este tema de salvación. Entonces, repasando un poco hoy, vemos que la salvación no es una cuestión lógica como una fórmula matemática para explicar, sino que hay que tener fe y hay que tener arrepentimiento. Fe en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Si no tenemos fe en Jesús, no va a haber un verdadero arrepentimiento, si, una verdadera salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay una verdadera, digamos, en conjunto una salvación completa, porque me arrepentí de palabras, pero no en los hechos. Así que te mandamos muchos saludos, espero que este pequeño video haya sido
bueno e ilustrativo para vos en relación a este tema. Vamos a poner otro video el domingo próximo y te mandamos muchos saludos.